Hay muchas experiencias de grandes redes de sendero por el mundo, que conectan pueblos, zonas rurales y áreas naturales donde se puede caminar y caminar. Hay cientos de ejemplos de senderos de largo recorrido y gran conectividad en Asia, África, Europa, Oceanía y las Américas. Tanto en el norte como en el sur global, estas rutas invitan a desplazarse de forma más lenta, consciente y profunda. En nuestra América del Sur se trazó una densa red de senderos en tiempos prehispánicos. Estos permitieron caminar a lo largo y lo ancho del territorio de cada uno de los actuales países, uniendo a diferentes pueblos y culturas, modelando una identidad continental compartida. Un espíritu del lugar que aún se preserva y se siente al recorrer las nuevas rutas que las actuales comunidades abren al senderismo en América del Sur. Acompáñanos a descubrir paso a paso las huellas que nos unen. Voces que caminan. Estamos investigando qué hay detrás de los grandes senderos de las Américas. ¿Qué hay detrás del sendero del Capañán? ¿Qué hay detrás del Pabirú Guaraní? ¿Qué hay detrás de las rutas de Bolívar y San Martín? ¿Qué hay detrás del sendero Transcarioca? ¿Qué hay detrás del gran recorrido de los Andes? ¿Y qué hay detrás del sendero de mar a mar en Costa Rica? Y finalmente, ¿qué hay detrás del sendero de los Apalaches en los Estados Unidos? Queremos conocer a sus protagonistas e iluminarnos con sus experiencias, para que en países como Chile y Paraguay podamos también desarrollar redes de senderos que unan a los pueblos y sus paisajes. Capítulo 1. Redes brasileñas de senderos. Hola, bienvenidos a Voces que Caminan, un programa que busca entender qué es lo que hay detrás de los grandes senderos de las Américas. Mi nombre es Sebastián Infante, yo soy el director ejecutivo de la Fundación Sendero de Chile y voy a ser uno de los conductores de este programa. Me acompaña Araceli González desde el Paraguay. Preséntate, Araceli. Hola a todos, un gusto, una felicidad muy grande estar acá en nuestro primer programa para ver todo lo que los Senderos de las Américas tiene para mostrarnos y para que nosotros también descubramos. Mi nombre, como dijo Sebastián, es Araceli, soy de Paraguay y formo parte del comité directivo de la Red Panamericana de Senderos. Muy bien, Araceli. Bueno, en el día de hoy vamos a ver qué es lo que hay detrás de el Sendero Transcarioca. Una experiencia muy precursora de lo que son el desarrollo de los senderos en Sudamérica y que dio origen o impulsó el desarrollo de una red brasileña de senderos. En el día de hoy nos van a acompañar un gran amigo, ya tuve la oportunidad de conocerlo en el Congreso de Lima del año 2019 de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, donde suscribimos una primera declaración destinada a promover tanto la sociedad civil como los estados de nuestros países el desarrollo de redes de senderos y senderos de gran recorrido y conectividad. Desde entonces hemos tenido varios encuentros con Pedro Dacuña Meneses, a quien voy a presentar en primer lugar. Él es director de áreas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente y el Cambio Climático de Brasil. Y al mismo tiempo esta entidad es la institución responsable de la Red Nacional de Senderos. También nos acompaña en el día de hoy Horacio Raguzzi, quien es el coordinador general del Sendero Transcarioca y al mismo tiempo es parte de la junta directiva de la Red Brasileña de Senderos. Así que Pedro
y Horacio, bienvenidos a este programa de Voces que Caminan. Queremos escuchar sus relatos. Sabemos que ustedes son los precursores, los ideólogos, ¿ya? De los grandes senderos tanto en Río Janeiro, la experiencia piloto, que luego se va a replicar en todo el Brasil hasta conformar esta red brasileña de senderos. Pedro, Horacio, les doy la palabra. Bueno, yo soy Horacio Ragucci, soy el coordinador general del Sendero Transcarioca, que fue el primer sendero señalizado y organizado con los parámetros que tenemos hoy en Brasil, en la red brasileña de trillas o senderos de longo curso o de largo recorrido. Yo actué durante muchos años como presidente del Centro Excursionista Brasileño, que es el mayor club de montañismo de Brasil. Y cuando justamente estaba ejerciendo la presidencia del SEB, comenzó a aparecer el tema del sendero Transcarioca, que nos encantó y que, en fin, nos integramos rápidamente a él y, bueno, comenzamos a trabajar en concretizar el sendero que ya estaba más o menos planeado y lo tornamos una realidad como es hoy. Hola amigos, yo soy Pedro Meneses, yo soy director de áreas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente de Brasil y tengo ahí una trayectoria profesional y también personal que está muy asociada a senderos. Mi tiempo libre es de todo dedicado a senderos. Me gusta mucho hacerlo en bici, a pie, a caballo y mismo remando senderos acuáticos. Estoy hoy como responsable por la Política Nacional de Senderos de Brasil, cuyo objetivo de largo plazo es conectar todas las áreas protegidas de Brasil por senderos que estén dentro de pasillos de vegetación que son conectores de paisajes. Ese es un trabajo que une un gran grupo de voluntarios, de lo cual Ernesto Ragucci, Horacio Ernesto Ragucci, es uno de los próceres, está en la directiva nacional y que reúne ahí a unos miles de voluntarios, pero también conecta 28 instituciones que hacen gestión regional o, como decimos en Brasil, estadual de áreas protegidas, además del ICMBio, que es la institución nacional responsable por áreas protegidas. Mi trabajo es coordinar toda esa gente para que tengamos una señalética estandarizada, pero también que los planes y las ejecuciones estén muy coordinadas para que los senderos se conecten y tengan estándares que sean comparables, capacitación comparable y objetivos comunes a todos los órganos, todas las instituciones nacionales. Ese es mi rol hoy día. En primer lugar, quisiera preguntarle si nos pudieran describir qué es actualmente el Sendero Transcarioca. ¿Cuáles son
los principales elementos de su recorrido, los principales atractivos que se visitan. Dicho de otra manera, ¿qué está pasando hoy día con el Sendero Transcarioca después de ya varios años de su apertura al uso público? Nuestro trabajo es un trabajo que empezó hace casi 25 años y que resultó un poco de una dificultad de mentalidad entre los entonces responsables por la gestión de áreas protegidas y la comunidad senderista. Áreas protegidas en Brasil estaban ahí en ese tiempo gestionadas para que fuera difícil visitar. Había una mentalidad que la visitación era algo incompatible con la conservación. Y así es que para los gestores de unidades de conservación, como llamamos las áreas protegidas en Brasil, creían que la visitación debía ser muy controlada, si posible evitada y en el máximo tolerada. Entonces, durante muchos años nuestro trabajo fue un trabajo de concientización, de militancia política, que no es político-partidaria, de la política del senderismo, de aunar, reunir los diferentes actores interesados en senderismo, sea la gente de clubes de montaña, sea de grupos de montañeros, de grupos de bicicletas de todo terreno y otras personas, para que tuviéramos objetivos comunes y manera de abordar los órganos responsables. Entonces yo comencé ahí. Comencé como alguien que estaba en la sociedad civil luchando por mudanza, y de ahí fue usado para ser coordinador primeramente en el Parque Nacional de Tijuca, que es el principal parque en términos de visitación de Brasil, con la misión expresa de hacer ahí un experimento de visitación coordinado y ordenado. Y ahí procuré los clubes de montaña en Río de Janeiro, donde Horacio estaba en una posición de mando para que trabajáramos juntos, gobierno y sociedad civil, implementando una red de senderos dentro del parque, pero también un sendero que fuera como una columna vertebral que conectara el Parque Nacional de Tijuca al Parque Estadual que está más cercano, que es el Parque Estadual de Pedra Branca, y siete parques municipales. Y así empezamos trabajando más de abajo para arriba, porque la mayoría de la gente que estaba en posiciones de mando en la agencia gubernamental no creían que eso era una buena idea. Entonces, o hacíamos eso desde abajo para arriba, o no lo haríamos de todo. Y así, con las iniciativas que empiezan de abajo para arriba, muy a poco, muy vagarosamente, fomos poniendo la señalética, hablando con la gente que utilizaba los caminos, haciendo encuentros para discutir los avances, están defendiendo lo que creíamos frente a los diferentes órganos e instituciones, y poco a poco el Sendero Transcarioca fue fijando como una realidad y no un sueño. Y hoy es una realidad, con todas las dificultades que tiene, pero es una realidad, y más, es una referencia nacional, porque una vez que el Sendero Transcariocas se posicionó como un sendero autoguiado, que la gente pudiera llegar y caminar 100 kilómetros solo, garantizado que tenía ahí un sendero que estaba manejado, que tenía señalética, que no se perdería, que estaba
pensado para llevar a la gente a las cascadas, los mirantes, las ruinas históricas. Gente de todo el país empezó a nos llamar por teléfono y decir, quiero hacer eso acá, también quiero hacer eso acá. ¿Cómo hicieron? ¿Por qué no podemos llevar eso a Manaus, o a Belén, o a San Pablo, o a Porto Alegre? Pero no. Y así empezó por un movimiento más social que gubernamental, una red brasileña, y el gobierno tuvo la sabiduría de hacer ese movimiento. Tiene que tener una coordinación para que no salga algo loco y completamente sin coordinación, sin combinación, sin planes de futuro. Entonces, en un rato, esa es la historia del Sendero Transcarioca y de cómo eso condució hasta la realidad de una red brasileña de centro. Horacio, ¿cuántos kilómetros tiene? ¿Cuántos tramos son los que considera el Sendero Transcarioca? El Sendero Transcarioca es un sendero de 185 kilómetros más o menos hoy y tiene una particularidad. Él se sitúa dentro de un municipio casi todo urbano. Sin embargo, él ocurre todo dentro de florestas y unidades de conservación. Él comienza en un lugar llamado Guaratiba, que es un pequeño barrio con playas y tal, y termina en el Pan de Azúcar, que es uno de los símbolos más conocidos de Río de Janeiro, pasando por decenas de lugares, de mirantes, de lugares como el Cristo Redentor y otros que son conocidos en todo el mundo. El sendero está dividido en 25 segmentos, 24 en realidad, 24 segmentos que llamamos trechos aquí en Río de Janeiro. La persona que desea hacer el Sendero Transcarioca puede hacerla, puede percorrer, si así lo quiere, los 185 kilómetros corridos que le llevarán aproximadamente 10, 11 días, o puede hacer sector por sector, trecho por trecho, como decimos aquí en Río de Janeiro. El trillero o el senderista puede entrar en un sector, percorrer 1, 2, 3 sectores, salir, vuelve para casa o para su hospedaje, su hotel, en fin. Y al día siguiente vuelve y percorre otros trechos. El sendero está todo señalizado con una signaléctica propia que después se expandió para hacer la señalización prácticamente de la red brasilera con ligeras variantes, la señalización padronizada de la red brasilera de senderos. Y esto nos enorgullece mucho porque es un sistema que fue creado prácticamente dentro de el Sendero Transcarioca. Bueno, por lo que entiendo, entonces el Sendero Transcarioca está inserto en la ciudad de Río de Janeiro, atraviesa un cordón montañoso de áreas naturales o digamos que no son de vivienda, sino que son áreas de bosque. Y lo que decía Pedro, nos decía que hay un parque nacional, hay un parque estadual y otras unidades de conservación, que por lo que entiendo antiguamente no conversaban mucho entre sí, ¿ya? Y que qué rol entonces jugó el Sendero Transcarioca para generar este concepto que llaman de mosaico de áreas protegidas, el mosaico carioca de áreas protegidas.
¿En qué sentido la Chila o el Sendero Transcarioca contribuyó a la unidad de estas áreas? Fue una situación de de doble mano. Aquí en Brasil hay una legislación que se llama Sistema Nacional de Unidades de Conservación, SNUC. Y ese SNUC prevé la creación de mosaicos, que son, vamos a decir así, la reunión de diversas unidades de conservación que conversan entre sí. Por ejemplo, en el caso del Sendero Transcarioca, nosotros tenemos una unidad federal, una unidad estadual, o que sería provincial, ¿eh? Y 7 unidades municipales. Todas convergen o conversan entre sí en el mosaico carioca de unidades de conservación. Y justamente el mosaico entendió que una cosa excelente sería tener un hilo conductor que uniese todas esas unidades de conservación, que fue justamente el Sendero Transcarioca. Entonces, unimos lo útil a lo agradable y así se tornó el Sendero Transcarioca como un hilo conductor que une todas esas unidades de conservación. Antes los senderos no se conectaban. Tenía mayoritariamente el que tenía era senderos desde la carretera o las calles hasta las cumbres. El sendero al pico de Tijuca, el sendero al pico de Conde, el sendero al pico de la Piedra Blanca y así por adelante. Pero algunos de esos senderos que conectaban y los montañeros incluso hacían los 14 picos de Tijuca, pero era un nicho de gente muy pequeño. Cuando conectamos todos los senderos y por veces abriendo nuevos tramos, porque no existían, y les probemos con un nombre propio y conectamos también diferentes esferas gubernamentales, pusimos las diferentes entidades, porque no se hablaban antes. Y cuando se lanzó la ley de áreas protegidas de Brasil, en el año 2000, en julio, un seminario del Sendero Transcarioca con la gente de las 3 instancias gubernamentales, nacional, regional, local, más sociedad civil, redigió un documento al Ministerio del Medio Ambiente solicitando que se creara el mosaico carioca. Entonces, solamente 8 días después de la creación de la ley, ¿dónde estaba la figura del mosaico carioca? El Sendero Transcarioca solicitó que el mosaico fuera creado con la intención de crear una gobernanza para el Sendero Transcarioca. La creación del mosaico tardó unos años más, pero la iniciativa y la idea sale del propio grupo que estaba ahí pensando en la implementación del Sendero Transcarioca. Qué increíble que 25 años después del inicio de todo esto estemos hablando de una idea tan bien desarrollada y, por supuesto, también utilizada hoy día. ¿Qué fue lo que hace 25 años haya aprendido la idea de hagamos este Sendero Transcarioca? ¿Cuál fue esa chispa? Yo era comisario, sobrecargo de una línea aérea. Y empecé muy chico, con 18 años. Y los nuevitos, empezaban volando Río San Pablo. Y eso se volaba en un avión que estaba a hélice. No era un avión antiguo. Y volaba más bajo, el Electra. Y yo hacía Río San Pablo 4 veces todos los días, 5 días por semana.
y era montañero. Entonces, siempre que el avión despegaba, yo me sentaba ahí en la ventanilla y también cuando llegaba próximo a aterrar. Porque fíjate, en esa época no teníamos aplicativos, no teníamos ni siquiera mapas. Estábamos viviendo tiempos tenebrosos de dictadura militar, ni siquiera mapas podrías tener porque era una cuestión de seguridad nacional. Entonces, para descubrir sendero era una metodología de intentar caminar y ver dónde eso terminaba. Y yo desde arriba miraba y mañana quiero ir allí, o quiero ir allá, o quiero ir en ese otro sitio. Y luego que yo salí de Varig, mi primer trabajo como funcionario gubernamental fue la candidatura de Río a los Juegos Olímpicos de 2004. Hablando de 1994. Y eso me llevó a Atlanta, donde los Juegos Olímpicos de 2000 se realizaron. En Atlanta yo tomé contacto con un libro que era un libro de Sendero Apalache. Y lo compré. Y ese sendero conecta todo. Y yo pensé, en Río también tenemos eso. Ya está listo. Solo jamás sentamos como adultos, conversamos, nos pusimos juntos para hacerlo accesible a toda la gente. Yo lo hice, pero yo lo hice por tramos y por tentativa y error. Pero es posible poner eso como una herramienta de recreación para todos los cariocas, que son la gente que nace o que ganó por derecho de vivencia el río, como es el caso de Horacio, que quizás es más carioca que yo mismo. Y entonces, esa idea jamás me salió de la cabeza. Y un día escribí un libro en que expuse la idea. Y claro, mucha gente con una idea de esa que era obvia, mucha gente se encantó y me procuró y vamos a hacer eso, se torna realidad. Entonces, el Sendero Transcarioca es como un equipo de fútbol. Él es algo que es el trabajo de mucha gente. Hay el número 10, hay el que hace los goles y que la gente que está en el estadio piensa que es el equipo todo porque hace los goles, pero es mucho más que una persona. Hay el arquero, hay el puntero, hay los defensores, el presidente del club, el ropero, está la gente que está conduciendo el bus, que lleva el equipo al partido. Hay mucha gente envolvida y todo tiene importancia. El Sendero Transcarioca es una obra colectiva de mucha gente. Mucha gente. Jamás un grupo de 5 o de 8 podría tener hecho eso. Jamás una sola persona podría tener hecho. Y es como cualquier institución voluntaria, es una institución que la gente piensa con el corazón más que con la cabeza. Entonces necesita alguien con mucha capacidad de poner toda esa gente junta trabajando en la misma dirección, y esa persona está ahí, es Horacio Raguchi. Sin Horacio Raguchi jamás nosotros alcanzáramos ese objetivo. Tiro mi sombrero para él. Saco mi sombrero. Como gran coordinador de lo que es, entiendo que lo llaman el movimiento transcarioca, que es el conjunto de organizaciones que está detrás de esto, lo que nos está hablando Pedro, ¿no? Que son cientos o miles de voluntarios que están
detrás de esto. Esse trabalho tem o sonho e o suor de mais de 1000 voluntários que se uniram aos dedicados profissionais do Mosaico Carioca de unidades de conservação para fazer a trilha se tornar realidade. ¿Nos puedes hablar un poco de esa organización, del movimiento, cómo están organizados territorialmente por cada uno de estos trechos que tú decías? ¿Y cuál es un poco la unidad de gestión actual que hay en relación al Sendero Transcarioca? Ante todo, quiero decirles que como ustedes son senderistas, conocen, imaginan que mantener un sendero de 180 kilómetros, 185 kilómetros abierto y señalizado es una tarea bastante difícil. Esa tarea es realizada en parte por las administraciones de los parques y en su gran medida, mayoritariamente, por voluntarios. Esos voluntarios están agrupados, aunados en lo que llamamos de Asociación Movimiento Trilha Transcarioca. El sendero está dividido en sectores que llamamos de trechos. Cada uno de esos trechos o sectores tiene un adoptante. Ese adoptante, por su vez, coordina los voluntarios que trabajan en ese sector. Los adoptantes se reportan como un todo a la dirección del movimiento, que tiene varios coordinadores: coordinador de señalización, coordinador de sinaléctrica, coordinador de manejo, coordinador legal, de comunicación, y así por delante. Esa básicamente es la estructura del movimiento Trilha Transcarioca. Pero además de eso, tenemos otra función, que es mantener el espíritu vivo del Sendero Transcarioca, que no es fácil. Hay que hacer todo un trabajo de comunicación, de captación de voluntarios. Los voluntarios, el voluntariado es una cosa fantástica, pero los voluntarios tienen que estar, vamos a decir, inspirados y apoyados para que puedan hacer su trabajo. Y hay una rotación razonable también en esos voluntarios. Entonces hay que hacer permanentemente una captación de nuevos voluntarios, en fin. Ese es el trabajo de la Asociación Movimiento Trilha Transcarioca. Sinto lisonjeado de estar participando de alguma forma desse legado. Sem os voluntários, a trilha hoje praticamente não existiria. Estão ajudando na sinalização, na manutenção da trilha. Criamos um novo atrativo turístico para a cidade do Rio de Janeiro, passando por lugares maravilhosos, vistas lindíssimas. Estamos descortinando novas paisagens dentro do perímetro urbano do Rio de Janeiro. Y en este sentido hay palabras clave que nos interesa mucho profundizar. Hablas de adoptantes. Es una figura muy interesante que nace desde organizaciones. Y lo otro que parece muy interesante es que exista esta agrupación o movimiento que tiene diferentes coordinadores o coordinaciones para ver los temas de señalización, los temas legales, etcétera. Esta gente, la más comprometida, el corazón del Plan Carioca, los permanentes, ¿cuántos más o menos, para que tengamos una idea de la capacidad de movilización que tiene el soporte del sendero? Sí, en mi caso, yo soy adoptante de un trecho, de un sector, que por acaso yo vivo a 50 metros del Sendero Transcarioca. Y soy adoptante y por otro lado soy el coordinador general. Las dos figuras se juntan. Pero tenemos algo que
que quería manifestarles y que es muy importante y me parece así muy interesante. Cuando los trabajos en el sendero se organizan en lo que llamamos generalmente no sé cuál sería la palabra en castellano, mutirones. Pedro, ¿tenés alguna idea de la traducción? El Perú, Ecuador se llama una minga. No sé si en Chile lo entienden. Marcamos un día y nos encontramos en determinado lugar con un grupo de voluntarios para realizar un determinado trabajo. Generalmente es conjunto, tanto de manutención del sendero cuanto de señalización. El Sendero Transcarioca está localizado dentro de la Mata Atlántica y tiene una característica que es una floresta, es un bosque bastante húmedo. Entonces, la signaléctica rústica tiene una duración bastante reducida. Por otro lado, hay, como en todo ambiente urbano, hay un cierto vandalismo a veces de placas, en fin, que es necesario reponer, reseñalizar, etc. Entonces, precisamos realizar periódicamente esos mutirones en todos los sectores. Una vez por año hacemos lo que llamamos gran mutirón del Sendero Transcarioca, donde reunimos a todos los voluntarios posibles, todos los coordinadores, y intentamos realizar trabajos de señalización y manutención a lo largo de todos los sectores de la trilla Transcarioca en un día determinado. Pero eso es una vez al año. Constantemente estamos trabajando en todos los sectores, pero lo que quería, hay una particularidad que quería dejar marcado. Cuando un voluntario nuevo coloca, por ejemplo, encima de una piedra o en un árbol un señal del Sendero Transcarioca, que ustedes ya saben, es una pisada, ¿no? Como de una bota. Cuando un voluntario coloca una de esas marcas, es como si lo colocara en el corazón, porque esto crea un sentido así de participación que es espectacular, ¿no? Después la persona vuelve, comienza a trabajar en señalización, en manutención, en fin. Pero ese hecho de colocar de pintar una señal de la Transcarioca en un árbol o en una piedra es así una cosa que marca a las personas así por el resto de la vida. Esto lo hemos comprobado a lo largo de los últimos 10 años. Qué hermoso, Horacio. Es marcar el sendero, pero nosotros como senderistas también sabemos que el sendero nos marca en muchas ocasiones, nos transforma de maneras que no imaginamos. Yo me quedé con lo que contó hace rato Pedro, de que sos como un poco la mente maestra de todo el movimiento del Sendero Transcarioca. Y me quedé curiosa de preguntarte cómo fueron esas primeras exploraciones o esos primeros pasos de empezar a delimitar propiamente y decir, acá va a pasar el Sendero Transcarioca. Y también si tenés alguna anécdota para contarnos al respecto de todos estos años, algo que te marcó. Bueno, yo practico senderismo desde que tenía 12 años, o sea, ya van casi 60 años en que no pasa una semana en la cual no haga sendero. Pero dentro del Sendero Transcarioca hay algunas pequeñas anécdotas así que me quedaron muy marcadas. Una, estaba con una camiseta del Sendero Transcarioca, terminando una actividad en el Parque Nacional de Tijuca,
y salí a una estrada interna del parque y había un grupo de chicas de 14, 15 años. Me vieron con la camiseta de la Trilla Transcarioca. Y me dijeron, ¿vos sos de la Trilla Transcarioca? Sí, soy de la Trilla. Acá hay Trilla Transcarioca, entonces podemos andar tranquilas. Esto fue una cosa que me marcó mucho, porque eran jóvenes que no tenían ninguna experiencia, y al ver que había un sendero señalizado, se sintieron mucho más tranquilos para realizarlo. Otra cosa que me marcó mucho, en uno de los sectores de la Trilla Transcarioca, transcurre dentro de un parque que es muy, muy bonito, queda al lado de la Lagoa Rodrigo de Freitas, en fin, aquí en Río de Janeiro, un lugar muy bonito, donde también se realizan algunos aniversarios, y hay gente que lleva chicos para hacer los senderos del parque, que es atravesado por la Transcarioca. Entonces estaba ahí en el parque también, y me aparece un grupo de 10, era un aniversario de tipo 6 años, me aparece un grupo de 10 chicos, nenes de 6, 7 años de edad, guiados naturalmente, había unas 3 o 4 adultos que los estaban llevando, y yo paso ahí, no me identifiqué como parte de la Trilla Transcarioca, pero la persona que estaba conduciendo, cuando llegaron a un mirante muy bonito que hay, le preguntó a uno de los chicos, ¿qué fue lo que más te gustó de este recorrido que hicimos? Las pegaditas. Las pegaditas eran las marcas de la Trilla Transcarioca, ¿eh? Senderos, cada vez, yo hago senderos todas las semanas, los senderos tienen una característica que siempre nos dejan una anécdota, entonces podría contar centenas o tal vez millares de anécdotas, porque cada vez que hacemos un sendero, además de gratificarnos con la naturaleza, nos dejan siempre alguna anécdota, algún acontecimiento interesante para contar. Yo también ya estoy lista para ir a pegar, para hacer las pegaditas. A gente está mais perto da natureza, vai fazer eles terem gosto por isso. Eles se divertem, eles correm, eles gostam de ver a plantinha, uma casinha de passarinho que caiu no chão. Eles saem daqui sempre muito mais felizes do que chegaram. A nossa vida vai muito além da escola, da casa, do asfalto, do shopping, da praça. As crianças aprendem que isso faz parte da nossa vida. Cuando comencé a hacer senderos ahí en el Parque Nacional de la Tijuca, era muy fácil perderse, no había una señalización adecuada y tal. Pedro fue, entre otras cosas, fue administrador del Parque Nacional de la Tijuca, y comenzó a implantar una señalización moderna, etcétera, dentro del parque. Y esto redujo notablemente la cantidad de personas que se perdían dentro del parque, y no solamente eso, sino que fue un elemento fundamental para aumentar la cantidad de visitantes. Y ese aumento de la cantidad de visitantes son más personas que se conectan con la naturaleza, que aprenden a respetar la naturaleza e promover a conservação. Você conhece essas pegadas amarelas e pretas? Elas são símbolos de uma longa jornada de voluntariado e de preservação ambiental. Muito prazer! Somos a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, carinhosamente chamada de Rede Trilhas. A Rede Trilhas é um conjunto de trilhas de longo curso em todas as regiões do Brasil. São grandes corredores ecológicos que conectam áreas preservadas.
Assim, garantimos a migração da vida selvagem, incentivamos o turismo de recreação em contato com a natureza e, por fim, geramos empregos e maior circulação de renda nas áreas envolvidas. Atualmente, somamos mais de 300 unidades de conservação e mais de 5.000 quilômetros implementados. Mas de onde tudo isso vem? Começamos com um movimento voluntário no Rio de Janeiro com a trilha Transcarioca, a primeira trilha de longo curso do Brasil. Foi aí que tivemos um sonho. E se essa ideia se espalhasse por todo o país? ¿Cómo se pasa del Sendero Transcarioca a la red brasileña de sendero? Aquí hay algunas preguntas, como ¿cómo se logra extrapolar esta experiencia? ¿Cómo se promueve esta experiencia? ¿Y quiénes son los otros estados? Algo nos señaló Pedro al comienzo, ¿no? Pero cómo desde otros estados empiezan a adherir a un mismo modelo de gestión. Cuando nosotros empezamos a implementar el Sendero Transcarioca, hubo mucha oposición, especialmente de biólogos. Y eso nos impulsó a estudiar senderos en otros países. Y ahí yo y más unas pocas personas que estaban ahí en el principio, empezamos entonces a viajar y a hablar con los responsables por ese sendero, pero también con los senderistas y los emprendedores, la gente que ganaba plata con senderos. Y así empezamos a formar opiniones de cómo redes de senderos se formaron en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, en Europa, y a pensar cómo eso podría se aplicar en Brasil. Entonces ese es un movimiento que se va desde abajo hasta arriba, pero también desde arriba hasta abajo. Porque mucha gente nos llama por teléfono, por mail, no había WhatsApp en esa época y nos pregunta ¿cómo yo puedo hacerlo acá? Porque nuestro parque es horrible, toda la gente se pierde, está lleno de senderos que están paralelos, que se cruzan, que no hay organización, no hay nada. Y nosotros no queríamos repetir los errores de otros países. Una de las pocas ventajas de estar retrasado en relación a otros países es que si tienes 2 neuronas, puede aprender con los errores de los otros. Y así intentamos hacerlo. Y una cosa que estaba clarísima desde el comienzo es que la señalética tiene que ser estandarizada. Si no tienes señalética estandarizada, no tienes sistema. Tienes competencia entre senderos, no tienes colaboración entre senderos. Todos quieren ser el mejor sendero, no quieren ser parte de algo más grande. Y eso no es conducente a una buena política pública. La otra cosa que nos quedó clarísimo fue que además de ser estandarizada, tiene que involucrar todos los actores. Los países que tuvieron una política para bici, otra para caminata, otra para peregrino, al fin y al cabo tuvieron 3 políticas que muchas veces estaban en competencia. Y toda la gente nos decía, hagan una política que esté sobre la herramienta, no sobre la manera de utilizar la herramienta. Y las herramientas son los senderos. Entonces, nosotros empezamos a utilizar lo que ya sabíamos, que la huella de Sendero Transcarioca marchaba bien, la gente la amaba, tenía mucha pertenencia, y utilizar eso para que pudiera ser algo nacional. Cada sendero con su propia huella, y esa es de la política pública acá. Tiene el mapa de Brasil, pero cada sendero tiene su propia huella. Y eso estandarizaba, pero que todos tenían derecho de utilizar la huella. Fuera un parque regional
que está bajo un gobierno de oposición al gobierno federal, no importa. Si es una propiedad privada que no tiene nada que ver con público, pero que quiere tener un sendero, también poco importa. Todos son bienvenidos. Y con esa política de puertas abiertas, mucha gente vino desde abajo. Mientras nosotros arriba con una posición gubernamental que nos permitía poner reglas y intentar cooperación, trabajamos en actos normativos, en manuales de señalética, en talleres de capacitación, en congresos regionales y nacionales, en organización de una junta gubernativa que pudiera ser al mismo tiempo representativa de los diferentes modales, caminata, bici, peregrino y otros, pero también en un país grande como Brasil, representativo de las diferentes regiones, que la Amazonía pudiera dar con el Pampa y que pudieran hablar el mismo idioma. No fue un trabajo simple, no es un trabajo simple y no está terminado. Ahora mismo estamos en un esfuerzo muy grande de revisar los actos normativos para tener un acto normativo aún más fuerte, un acto congresual, no solo un decreto del Ejecutivo, pero un acto del Legislativo también, que nos garantice más estabilidad. Pero poco a poco subimos, cambiamos de patamares y ahora incluso tenemos plata, algo que jamás tuvimos en los primeros 20 años. No tuvimos plata, tuvimos a veces unas moneditas, pero plata jamás tuvimos. Y ahora ese año tuvimos 12 millones de reales. Aún no es mucha plata, son como que 2,5 millones de dólares estadounidenses. Pero es la primera vez que tenemos plata de gobierno para Sendero. Para Y toda eso- la, para toda la red, los 2 millones y... para toda la red. Sí, pero para que pudiéramos poner en senderos específicos, en proyectos específicos. Y también tenemos hoy en el ministerio, tenemos una persona cuya sola función es trabajar por la red de senderos. No hace nada más, solo trabaja por la red de senderos. Entonces está completamente institucionalizado. También en ese medio, que es la institución federal de parques, hay gente que hoy solo trabaja con la red de senderos. Entonces, poco a poco, desde abajo hasta arriba, estamos construyendo una edificación sólida. ¿Y qué pudo haber sido eso que hizo que todos quieran adoptar la misma señalética? Porque creo que es un obstáculo, una dificultad que afrontamos varios países de Latinoamérica, que yo quiero hacer mi señalética, el otro sendero quiere hacer su señalética. ¿Cómo lograron romper eso y que todos quieran adoptar un mismo modelo o sistema? Mira, al principio mucha gente no tenía ninguna señalética, no sabía qué hacer. Y la verdad es que la nuestra señalética nos salió de la cabeza genial de Horacio, ni siquiera de la mía, porque no la tengo. Nuestra señalética resulta de años de investigación, de tentativa y error y de aplicación. Y de hecho mucha gente que nos visita y que tiene otra señalética, como los europeos, por ejemplo, llegan aquí y nos dicen: ¿qué cazzo? La vuestra señalética es mucho mejor que la nuestra. Es la ventaja de empezar después. Porque podemos estudiar las otras señaléticas donde erraron, porque no estaba perfecta y perfeccionarla. Y de hecho perfeccionamos. Son casi que 8 años de trabajo, visitando, estudiando, intentando, tentativa y error y haciendo. Por ejemplo,
nosotros somos el único sistema que tiene una señalética eficiente que es diferente en los dos sentidos. Y en Estados Unidos, en Europa, la señalética es igual, los dos sentidos. Y mucha gente se pierde porque vuelve por el mismo camino que se fue, no se hace cuenta. Claro, como un gran filósofo brasileño siempre deja bien fijado, toda unanimidad es estúpida. Por eso no somos unanimidad tampoco. Hay gente que quiere otra señalética, pero son muy, muy minoritarios y la política pública hoy, y ahí está marcada por actos legales. Si quieres tener fondos públicos, si quieres señalizar en parques nacionales o estatales, si quieres entrar y tener reconocimiento del Ministerio del Medio Ambiente, estás obligado a utilizar esa señalética. Esa es la señalética oficial de Brasil. Y esta pregunta es para Horacio. Hace rato mencionaron que la señalética de la red brasilera de senderos tiene como una pieza distintiva. Cada sendero tiene algo distintivo. Que ¿nos pueden dar un ejemplo, mostrar de qué sería ese elemento distintivo? Mientras ahora sociedad, acá puede ver, cada sendero puede tener su propia huella. Ese, por ejemplo, es un sendero de bici. Entonces la huella está con una bici. Porque es el manual de señalización de sendero de bici, que sigue el mismo estándar. Puede ver aquí también son senderos de bici. Entonces son siempre amarillo sobre negro en una dirección, negro sobre amarillo en la dirección contraria, pero siempre sendero, siempre huellas amarillas y negras. Cada sendero tiene total libertad para decidir cuál es la huella que quiere utilizar. ¿Esto está claro o no? El icono que se inserta dentro de la pisada. Rede Brasileira de Trilhas. Pegadas amarelas e pretas que conectam unidades de conservação do Brasil. Como un sendero de un estado cualquiera, digamos el estado de Río Grande do Sul, quiere incorporar un sendero a la red. ¿Cuáles son las condiciones de admisión a esta red? Hay unas condiciones que es tener por lo menos 30 kilómetros señalizados, utilizar la señalética nacional y conectar por lo menos un área protegida. Entonces, esas son las tres condiciones básicas. Y tener un plan de implementación, un plan de mantenimiento y una junta gubernativa. Esos son los criterios. Hoy decide una junta que está Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Turismo y Instituto Chico Mendes. Lo que estamos haciendo ahora, en ese exacto momento, en el marco de la ley que tú justo mencionaste, es ampliar la legitimidad de esa Junta Nacional para 15 miembros. Y ahí vamos a tener sociedad civil, vamos a tener club de montañeros, club de ciclistas, Ministerio de Interior, 2 representantes de estados o regiones, dependiendo del país. En Brasil los llamamos estados, 2 de municipios también, la academia y también 3 senderos oficialmente reconocidos, elegidos por todos los senderos oficialmente reconocidos. 15 miembros. Pero eso está en curso, está en trámite. Sí. Hoy día son solo los 3 que yo mencioné. ¿Hay algún catastro
hay un cadastro nacional, y ahí es de conocimiento público, pero ahí tienes dos cadastros. Tienes el cadastro del gobierno, que es un cadastro mucho más exigente, necesitas cumplir más cosas, y hay un cadastro de la asociación civil. ¿Entiendes? En el cadastro del gobierno hoy son 17 senderos. Y en el cadastro de la asociación civil de que Horacio está en la junta directiva son más de 300. Pero te cadastras en la asociación civil te pega por la mano y te enseña el sendero que para que puedas mejorar ese cadastro oficialmente. Porque en el caso del Transcarioca, la conectividad entre las áreas protegidas se daba entre áreas protegidas que son vecinas, colindantes. Pero en el caso de los senderos, de los demás senderos que forman parte de la red, entre unidades o entre áreas protegidas existen grandes terrenos, ya sea de propiedad pública o propiedad privada. ¿Cómo se da esa conexión? ¿Se da siempre por senderos de uso exclusivamente no motorizado? ¿O se camina también por redes secundarias de caminos donde hay niveles de tránsito vehicular bajo? Esto es muy interesante para ver también la conectividad no solo entre áreas de conservación, sino que también entre pueblos. Mira, el sendero Apalache, cuando empezó hace 100 años, de sus 3.000, casi 3.500 kilómetros, más de la mitad era por carretera. Hoy más del 99% está en sendero. Entonces, una cosa que hay que tener muy claro es que los senderos de largo recorrido son organismos vivos, como ciudades. No llegan listos. Entonces, el goal de largo plazo es que sea 100% sendero. Pero se acepta la utilización de carreteras vecinales, carreteras de segundo y tercer orden, para hacer la conexión. Mejor que sea sendero, puede ser por área privada, puede ser por predios públicos que no estén oficialmente protegidos bajo legislación de conservación, e pode ser carretera vecinal. Com um trabalho ativo e independente, a Rede Trilhas é uma associação civil voluntária sem fins lucrativos que, aliada aos Ministérios do Meio Ambiente, do Turismo e ao ICMBio, agora se tornou uma política pública brasileira. Dijimos que este es un modelo que surge de abajo hacia arriba, pero en un momento el arriba o lo público comienza a apoyar esta iniciativa. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales la gestión pública apoya el desarrollo de estas iniciativas que surgen desde la sociedad civil? Mira, nosotros tuvimos 3 congresos nacionales. En cada uno de esos congresos se redigió una carta a los poderes públicos. Por ejemplo, una de esas cartas solicitaba que hubiera un punto focal el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo, el ICMBio, solamente para la red de senderos. Que hubiera presupuesto para senderos. Que hubiera talleres de capacitación. Que Brasil se hiciera representar en los principales congresos mundiales de sendero. Y eso se presentó a la ministra y se presentó al presidente de las diferentes instituciones que hacen gestión de parques. Y la junta directiva pidió reunión con esas autoridades y puso ahí la cuestión.
Y de hecho, el viceministro fue al segundo congreso y me dijo textualmente, yo no tenía idea ni de la amplitud ni de la profundidad de ese movimiento. Y se sensibilizó y puso la carta bajo su brazo y nos llamó y vamos a implementar esto. Porque hay un movimiento acá, hay algo que es serio. Pero eso no se produce de la noche al día. Hay que juntar a la gente, poner todos hablando el mismo lenguaje, o casi todos. Horacio sabe mejor que yo que no somos todos, pero como toda unanimidad estúpida, no está malo de no sermos todos. Pero eso se construye, como en cualquier sociedad democrática, por presión popular. Pero una presión que tiene base sólida de planes estratégicos, bases sólidas técnicas, y que sabe dónde quiere llegar. Y que no, en nuestro caso, por lo menos, no estamos solamente reclamando. Porque lo que hicimos también, y Horacio fue uno de los protagonistas de eso, es si tú no vas a hacer, nosotros vamos a hacer. Casi que una desobediencia civil. Empezamos a entrar en los parques y a poner señal eléctrica nosotros mismos. Y ahí entonces las autoridades, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Van a destruir los parques. O sea, pusimos, como decimos acá en Brasil, pusimos el chivo en la sala. Y ahí alguien tenía que sacar el chivo, o por lo menos bañarlo. Porque el gobierno no se movía. Y entonces hicimos un acto de desobediencia civil. Fue horrible, podíamos ser arrestados y todo. Pero salimos. El sendero tras Carioca fue primero señalizado sin autorización ninguna. Por un acto de desobediencia civil. Y la gente empezó a utilizarlo, y la prensa a poner buenos reportajes, a decir bien. ¿Y qué podía hacer el gobierno? ¿Sacar algo que todos estaban gustando? No, lo incorporó. Mira, no estoy sugiriendo que hagan ustedes desobediencia civil, que eso quede claro. Pedro dice a veces, cuando el niño es bonito tiene muchos padres, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que ocurrió con el sendero Transcarioca. Cuando comenzó a aparecer, comenzó a tener la trascendencia que tiene hoy, algún funcionario dice, pero ¿cómo? Como Pedro bien lo dijo, nosotros no estamos ahí. Y entonces ahí las ruedas comenzaron a moverse. Pero inicialmente realmente fue con el pie en la puerta, como decimos a veces. O sea, hoy día los senderos dan votos en Brasil, dan votos a los políticos. ¿Se ha llegado a ese punto? No sé. Esa es una buena pregunta. Sí. Hay diputados que nos buscan. Exacto. Exactamente. Y ofrecen apoyo. Exactamente. Pero es importante subrayar que eso solo fue posible porque juntamos ciclorrotas, sendero de caminata y caminos peregrinos. Hay que tener volumen. Sin volumen no sales del suelo. Y justamente nuestro último pedido para ambos es que nos dejen un mensaje para toda Latinoamérica, para los países como el mío, como Paraguay, que está todavía en la etapa inicial del senderismo, países como Chile, que ya tienen mucho camino recorrido, que nos dejan de mensaje con toda esta hermosa experiencia de 25 años, quién sabe cuántas personas, me imagino que cientos de personas hasta hoy día trabajando por todo el movimiento del senderismo brasilero.
Bueno, yo soy un poco sospechoso para hablar de esto, pero diría que la base es justamente hacer una base lo más grande posible de voluntarios. No es fácil, siempre hay desacuerdos, entradas, salidas, pero cuando se crea una base bastante grande de voluntarios, se hace funcionar dos, tres proyectos así básicos, la bola comienza a rodar y los gobiernos comienzan a poner el ojo en el tema. Pero evidentemente la cosa tiene que ser de abajo, para comenzar tiene que ser de abajo para arriba, para comenzar. Después se necesita, en una segunda fase es muy importante el apoyo del gobierno, pero básicamente hay que crear un movimiento de voluntarios grande, importante, influente, para que la cosa comience a rodar. Yo tengo una opinión muy pareja con la de Horacio. No tener miedo. Muchas veces la gente me pregunta, ¿cómo hacer? Tiene que señalizar. Tiene que tornar los senderos fáciles para que la gente se va. Y ahí la gente se va y habla con los parques y los parques no quieren hacer o porque están en contra o porque tienen mucho trabajo o porque no tienen la visión. Y ahí se para. Se para y no se avanza. Hay hoy día un déficit de naturaleza muy grande. En Latinoamérica somos más del 80% que viven en ciudades. Entonces, del lado de la demanda, hay mucha demanda. Por ejemplo, acá, cuando pusimos señalética en un bosque nacional que está en la ciudad de Brasilia, en un año la visitación fue de 3.000 a 130.000 personas. ¿Por qué hicimos un trabajo fantástico? No. Porque la gente lo quería. Entonces, parte del activismo social es tener coraje. Es saber muchas veces pelear con el gobierno. Es mostrar. Hacerlo. Claro, las situaciones de Chile y de Paraguay son muy diferentes. Chile ya tiene algunos senderos señalizados, bellísimos. Paraguay aún está con sus parques mayoritariamente cerrados, o se puede entrar con guías o que es un contrasenso porque está de tratar los parques como si fueran intocables, que toda la gente tiene que tener miedo porque si no está acompañada de alguien para tomarle la cuenta, no se puede entrar y eso no resulta en pertenencia, en contacto, en amor. Pero si hablamos de Latinoamérica, que fue tu pregunta, hoy tenemos la Red Panamericana de Senderos, que también es un himno, justo nació. Pero si podemos soñar en conectar a las Patagonias y si podemos entender que ese sueño solo se construirá desde abajo hasta arriba, conectando senderos existentes. Y sabemos que eso es posible, pero que tenemos que estar coordinados y trabajar. Y que el primer paso es la señalización. Porque si quieres tener un sendero completo, fantástico, de país desarrollado, quizás va a tardar 20 años y vas a tener un sendero de 50 kilómetros en todo el país. No va a tener una red de senderos. Si no tienes volumen, cantidad, no vas a tener fuerza para competir por fondos, por atención del gobierno, por la gente. Hay que traer la gente para la naturaleza y la mejor herramienta de hacerlo son los senderos. 85% de los visitantes de los parques norteamericanos están en busca de un sendero para llegar a una cascada, para llegar a un mirador, para hacer un recorrido.
pero el sendero es la herramienta. Si no tenemos sendero, no tenemos conexión con la naturaleza y vamos a perder. Está ahí el calentamiento climático, nos mostrando que estamos perdiendo la lucha y no vamos a ganarla haciendo las mismas cosas que hicimos. Si no cambiamos ahí mismo, es que no vamos a ganar. Con una población que es más de 80% urbana, y si somos democracia, dependemos de votos. Si los votos están en las ciudades, la naturaleza tiene que buscarlos. Y no es prohibiendo la gente de visitar los parques que vamos a garantizarlo. Es trayéndola y enseñando cómo es bonito, cómo huele bien, cómo uno se siente bien y cómo nosotros, que si no nos afeitamos nos crece la barba, si no pasamos inodoro nos huele mal, somos animales también y como animales necesitamos la naturaleza. Tenemos que proveer la infraestructura. Y eso es un trabajo muchas veces de activistas. Si el gobierno no lo hace, los activistas tienen que hacerlo y activistas tienen que tener coraje. Porque activistas sin coraje no llegan al lugar ninguno. Senderos son herramientas de conexión. Y entonces mis últimas palabras es que ustedes dos siguen haciendo ese trabajo porque necesitamos conectar personas. Lo que logramos en Brasil en gran parte fue resultado de que conectamos personas que tienen los senderos en el corazón, buscando los puntos en común de senderistas, montañeros, ciclistas, peregrinos, corredores incluso que hacen carreras de montaña, porque todos quieren senderos. Y buscar hacer nuestra agenda sobre los puntos en común, no sobre las diferencias. Entonces, por favor, siguen haciendo eso en el nivel continental, porque necesitamos conectar. Hablamos todos casi el mismo idioma. Todos amamos el fútbol. Somos cristianos, tenemos derechos romanos y todos crecemos mirando el Chavo del Ocho. Tenemos que unirnos. No hay razón para seguirnos divididos en 20 países si queremos conectarnos desde Alaska a Patagonia. Por favor, sigan y marquen bien las cosas que nos conectan porque las necesitamos. Muchas gracias. Las palabras de ustedes nos iluminan mucho. La verdad es que podríamos seguir conversando por muchas horas más, pero tenemos que adecuarnos al tiempo. Este programa de Voces que Caminan va a continuar explorando 8 grandes senderos de nuestro continente. Queremos tener una idea clara y poderla proyectar, porque nosotros estamos investigando con Araceli, ¿ya?, las realidades de los senderos. No nos queremos dar una visión tan turística de qué es los grandes atractivos. Para eso hay muchas otras fuentes de promoción. Pero hay poco trabajo y hay muy poca divulgación respecto de qué es lo que hace posible que países puedan tener redes de sendero y cuáles han sido las experiencias y las lecciones aprendidas. Porque esto no es solo de países desarrollados, que efectivamente sí han podido avanzar mucho en la constitución de redes de sendero, pero también son tareas del sur global. Y los senderos están tremendamente vinculados con la generación de bienestar humano, bienestar para las comunidades. El poder tener un espacio en el cual se participa como voluntario es algo que le da sentido a nuestras vidas, ¿ya? Y el tener un proyecto tan hermoso como los senderos, que efectivamente son procesos. Los senderos nunca terminan de desarrollarse, porque apenas se consolida un tramo, empieza el apetito por seguir más allá, porque el caminante siempre quiere ir al siguiente cerro, al siguiente punto y quiere seguir avanzando por estos caminos. Así que yo les agradezco
Pedro y Horacio. No sé si Araceli quiere acompañar estas palabras de despedida. Aparte de agradecerles, también decirles que me llevo todas las palabras que mencionaron como inspiración. Sería un sueño que toda Latinoamérica tenga una red tan consolidada como tiene Brasil hoy día. Y que me voy con ganas de ir a poner mi pegatina también. Este fue un capítulo de Voces que Caminan, un primer espacio de investigación y diálogo, de conexión y hermandad, sobre redes de senderos y voluntarios por las Américas. Danos tu like, comparte y síguenos en Spotify, YouTube e Instagram. Agradecemos a nuestros seguidores y a quienes nos conocen por primera vez.